Hola, somos Rocío e Isa. Bienvenidos a nuestro podcast Diálogos sin Edad. X y Z en el micrófono. En donde vamos a platicar sobre vínculos, sexualidad, pareja, accesorios para el placer y todas aquellas dudas que tengamos acerca del sexo. Desde la mirada de dos generaciones aparentemente muy distintas, pero quizá con más cosas en común de lo que pensamos. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Rocío, muy bien, ¿y tú? Bien, también. Pues estamos aquí nuevamente para platicar y reflexionar y comentar sobre diferentes temas. Fíjate que el otro día estaba platicando con unas alumnas sobre esta dificultad que tenemos las mujeres para poder hablar abiertamente de pues cuando tenemos muchas parejas sexuales o disfrutamos plenamente de nuestra vida sexual sin ser juzgadas, ¿no? Y sin ser vistas como, ya sabes, la zorra, la que no hay que tomar en serio y demás. Y pues hablamos un poco sobre esto del Madonna Whore Complex, ¿no? Y entonces dije, sería un muy buen tema para abordar aquí en el podcast y platicar sobre esto, porque creo que es algo que nos sucede muchísimo, ¿no? Y que sucede y que está ahí, y que a veces no sabemos cómo manejarlo. Y más ahora en estas generaciones. En mi generación pues era como de plano muy, muy marcado, pero ahora pues ya está habiendo un cambio en ese sentido favorable. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que me gustaría que ese cambio fuera mucho más tangible de lo que es, ¿no? O sea, yo sigo escuchando personas que dicen, ay, no, y es una zorra y salió, o sea, se acostó con no sé quién y no sé cuánto y en una fiesta se dio con tantas personas. Y yo lo sigo viendo dentro de mi misma generación y las generaciones de abajo con mis primas y así, que sigue permeando muchísimo esta idea y pues complejo de la niña bien y la santa y la puta, ¿no? Incluso en música como la de... hay una canción de banda que es... la buena y la mala, o algo así. Dos, ¿no? Sí, que con una salgo de fiesta y con la otra entonces voy con mi familia. Ajá, digo, no sé si dice exactamente eso, pero sí es esta idea, ¿no? Totalmente, sí. Y fíjate que, no sé, me lleva a pensar y a reflexionar mucho en esta parte de cómo nosotras, como mujeres, o sea, en nosotras, se pone como este papel y esta decisión de nuestro rol como mujeres, ¿no? O sea, está o la buena o la puta, ¿no? Como dices, y la que es súper zorra y la que es súper sexualizada, y lo vemos en nuestra cultura mexicana muy cañón. Por ejemplo, si nos vamos a la imagen de la Virgen María, ¿no? Aunque no seamos religiosos y que no seamos católicos, está esta parte de la imagen de la Virgen que es el modelo a seguir que tenemos las mujeres si quieres llegar al cielo, si quieres ser buena, si quieres ser pues, lo que sea, ¿no? Pero es como la Virgen. ¿Y qué imagen nos da la Virgen María, ¿no? O la Virgen en general en la religión católica. Pues que fue madre sin tener sexo, porque el sexo es malo. Entonces, pues se purifica esta imagen y es como, bueno, pues sí, si quieres hacerlo está súper bien, pero tienes que parecerte a la Virgen. Todo lo que sea distinto a eso, entonces ya te convierte en mala. Y esto, si lo traducimos en la televisión mexicana, en las telenovelas, ¿qué es lo que vemos, Isa? Justamente eso. La protagonista y la antagonista son estas dos mujeres, ¿no? Justamente el complejo Madonna Whore, ¿no? La Madonna es esta que se parece a la Virgen, que es esta parte, súper buena, súper linda, súper, ¿no? Bondadosa, que no hace nada malo, incluso su vestimenta súper recatada, ¿no? Nada de enseñar, ni maquillada, nada. Elegante, o humilde, ¿no? Porque es la humilde, ya sabes. Y la otra parte de la whore, ¿no? O la zorra, que es la mala o la antagonista, es este personaje que entonces es súper sexualizada, generalmente es una mujer muy guapa, muy atractiva, muy sexualizada, y cómo va a conquistar al galán a través del sexo, ¿no? Sí. A través de alguna cuestión sexual
que entonces lo engaña y lo mete a su cama o lo seduce y entonces es la mala que le está quitando la felicidad a esa mujer buena. ¿Y qué es lo que nos transmiten con esto? Pues que si quieres ser feliz, porque al final, pues ya el final de todas fueron felices para siempre, entonces la antagonista, que es la zorra, digamos, ¿no? Entonces tiene un castigo. Siempre tiene un castigo, termina muy mal, o se muere, o termina en el manicomio, o ¿no? Alguna cosa así catastrófica, o queda deformada, y entonces ya pierde todo su belleza. Y la buena es feliz, porque se casa con el rescatador. Uh-huh. Entonces nos mandan este mensaje de que, pues si quieres ser feliz, entonces tienes que ser como esta mujer buena, pura, santa, tal. Y eso entonces lo vemos, como dices, en nuestra sociedad, en nuestros vínculos, que aunque no sigan y no vean estas telenovelas y lo que tú quieras, es algo que permea y que está socialmente y culturalmente muy arraigado y que sigue estando, ¿no? Y que siguen, entonces, se siguen dividiendo los papeles de la mujer, como si no pudiéramos integrarnos, ¿no? Porque además algo que también nos enseña esta cultura es el castigo y la culpa. Entonces, tú como una mujer con autonomía sexual y que ejerces esa autonomía y que lo disfrutas, entonces hay una cuestión de culpa muy fuerte, de decir, y entonces ya nadie me va a querer, mi valor como mujer ha bajado, y un castigo de la sociedad que te señala como alguien menos digno de valor, ¿no? Sí, yo ahorita que hablas me acordé de una experiencia que ni siquiera fue como súper intensa. Iba en tercero de secundaria. Y entonces yo tenía un crush con un, pues, chavo que era un año mayor que yo. Él ya había entrado a prepa, entonces era como, ay, qué hot, ¿no? Ajá. Pero en una fiesta me besé con él. Y además vivía en provincia y entonces Guadalajara, bueno, no provincia, pero interior de la República, y pues que siguen siendo mucho más conservadores en este aspecto. Yo recuerdo que me tomaron fotos besándome con él, que fue así de piquito. Lo compartieron con toda la escuela y para mí, o sea, yo regreso a esa Isa de ese momento y se me caía el mundo y yo decía, es que ya me quemaron, ¿no? En la sociedad tapatía, recatada, y me la pasé verdaderamente muy mal, o sea, dejé de comer, entré en una depresión súper fuerte, mis maestras me decían como, dice, es que has cambiado muchísimo, tú eras esta niña alegre que todo el tiempo en la escuela hablaba y decía, y ahorita ya no, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y a mí me impresiona que desde esa edad, o sea, que tenía 14 años, en donde apenas estás teniendo tus primeras experiencias con tu sexualidad de manera mucho más activa, porque además el rango de edad de inicio de sexual es a los 13 años para las mujeres, está muy fuerte que desde esa edad se te imponga eso, que además es súper injusto, porque yo me acuerdo que veía a este chavo y todos le decían como, sí, qué cabrón, qué chido y que no sé qué, y todo lo contrario para mí. Y entonces, o sea, yo solamente pienso que aunque tenemos, o sea, una diferencia generacional entre incluso mis abuelas, mi mamá, tú y yo, mis otras maestras que he tenido, sigue estando ahí muy presente y sigue incluso a las personas que han vivido algún tipo de slut shaming, que así, bueno, en inglés así se le dice, pero es básicamente que te culpen a ti por vivir una vida sexual. Se culpan a ellas mismas. Entonces es un trabajo muy fuerte poder trabajar con esa culpa, porque además también se extiende a una cuestión de abuso, ¿no? Este castigo que la sociedad te ejerce sobre ti cuando disfrutas de tu vida sexual, también es un castigo que se ve en las películas. Y entonces, ¿quién es la mujer maltratada? ¿Quién es la mujer golpeada? ¿A quién abusan sexualmente? Es siempre a la puta, en esto, entre comillas, que es pues arquetipo que pinta la sociedad. Y
pues es algo que se sigue viendo y se sigue en las marchas, se sigue diciendo mi cuerpo, mi decisión, tú no tienes por qué estarte metiendo en mi vida, en lo que a mí me gusta, en cómo vivo mi sexualidad, solamente por mi género. Claro, no, y justamente con todo esto que dices, nos lleva a ver cómo nos valoramos, ¿no? O sea, el valor que nos ponemos a partir de eso como mujeres, como personas. Uh-huh. Porque entonces esta culpa nos lleva a decirnos también muchas cosas muy feas a nosotras mismas, ¿no? O sea, aunque racionalmente tú lo puedas pensar y lo dices y lo has escuchado y lo ves en las redes y demás, ahora, de todos modos hay una parte interna que lo rechaza. Uh-huh. Y que si sales con un güey y tal, cualquier cosa, te besas y ya no te habla, seguramente fue porque accedí. Uh-huh. Y porque me vio como una fácil, como una zorra y como todo este discurso, ¿no? Y entonces la culpable soy yo, mujer, que permití esto, ¿no? En ningún momento se pone la responsabilidad en el otro de, qué poca responsabilidad afectiva, que no me habló, que ya no me dijo que hasta aquí o lo que sea, ¿no? O sea, no es algo del otro, sino que se convierte en algo propio, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, ya hemos hablado aquí en otros momentos de Sex and the City, ¿no? Que amo, y me acuerdo cuando salió, que ahorita otra vez está ahí de moda, ¿no? Porque la acaban de poner en Netflix. Yo ya me la eché completa. Ya, toda otra vez. No, yo no he podido. Pero bueno, Samantha Jones, obviamente que en ese momento, en esa época, uh-huh, era la más loca del mundo y la más golfa. Y claro, pues era este rol, este papel, esta mujer que nunca iba a tener una pareja, que nunca se merecía nada, ¿no? Y las mismas mujeres como que la juzgaban. Sí, qué padre, qué divertido todo lo que dice y todo lo que hace, pero por lo menos sí me pasó en mi generación que sí había este juicio, como estas ganas uh-huh, de querer ser Samantha Jones y de vivir esas cosas, pero no, tenemos que ser como Charlotte y buscar un marido y querer tener esa vida y uh-huh, no el poder disfrutar y el poder vivir de nuestra sexualidad libremente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque viene ese juicio, ¿no? Y pues no, ya, se acabó mi valor, como decíamos, ¿no? Como mujer. Pero incluso en la serie, a mí me dio mucha risa en un capítulo en donde Charlotte está llorando y dice, es que he hecho todo bien, uh-huh, y aún así no encuentro este amor, ¿no? Porque el amor en este tipo de estereotipos y de esquemas como el de Madonna Whore, entonces si tú eres buena, si tú te acatas a las reglas, si tú las cumples, si tú te guardas para el matrimonio o solamente das sexo oral, por ejemplo, que es lo que hacía mucho ajá, Charlotte, ¿no? Ajá. Bueno, no, no, Charlotte no le gustaba. No, de hecho no le gustaba, sí. Por eso pero, pero es como este estereotipo, ¿no? De no estoy perdiendo mi virginidad si solo estoy haciendo sexo oral, ajá, ¿no? Que pues es un poco erróneo, pero si tú haces todo eso, entonces vas a tener amor. Uh-huh. Y vas a tener este amor romántico, ideal, del Salvador. Claro. Porque entonces es como una mezcla de arquetipos, pues muy de cuento de hadas, uh-huh, que al final no es verdad. Claro. Y algo que, bueno, no sé cómo tú lo has manejado, por ejemplo, cuando das talleres o cosas de educación sexual, ¿cómo se les va diciendo a las infancias que pueden vivir sin esta sexualidad sin sentir culpa? Ya cuando están también en una etapa en donde pues empiezan a tener pues este coqueteo con bordear la sexualidad y más de ejercerla. Pues mira, todos los talleres y pláticas y todo lo que hacemos en Previene, como bien sabes, pues se hacen con esta perspectiva de género. Entonces, aunque no es un tema en particular que abordamos, como que creo que se va abordando a lo largo de todo, ¿no? O sea, a ver, todos y todas tienen derecho al placer. Todos y todas tienen esta responsabilidad, o sea, como hablarlo muy desde esta parte igualitaria, ¿no? Que tienen derecho a estas mismas cuestiones e ir eliminando, obviamente, estos mitos, estos tabúes. Este tema creo que también está muy asociado con la parte
de las consecuencias, ¿no? Del embarazo. Entonces, no, es que la mujer es la que se tiene que cuidar y la que tiene que hacer porque es la que se embaraza y la que va a tener que cargar con el bebé, ¿no? Entonces, responsabilizar también a los hombres o a los niños, a los adolescentes, también de esta parte, ¿no? De que si estás en esto, también es tu responsabilidad y también tienes que contribuir. Entonces, creo que eso ayuda, o sea, el hecho de impartir una educación sexual integral, que es a donde vamos, creo que todas las personas que nos dedicamos a la educación sexual es nuestro objetivo, que sea una educación sexual integral, que no sea nada más de información o de la parte biológica, sino también de la parte emocional y social, y romper con estos estereotipos para que no se convierta en una responsabilidad de la mujer o de juzgar, ¿no? Hablamos, por ejemplo, cuando hablamos del sexting, ¿no? Con los adolescentes, que en muchas escuelas es, no, bueno, pero les van a decir que está prohibido, ¿no? Que no lo hagan, que es malísimo hacer eso. No, no les vamos a hablar de esto, lo vamos a hablar que es una práctica sexual que ahora tienen y cuáles son las prácticas de riesgo y cuáles son las prácticas de protección. Y hablamos mucho de, obviamente es un trabajo continuo, ¿no? Pero hablamos mucho de que las personas que comparten una foto no son las responsables de que ande por todos lados, ¿no? Sino la persona que la compartió. Entonces, vamos haciendo este trabajo de responsabilidad hacia todos, ¿no? Y hacia todas, para que vayamos cambiando esos esquemas, que te digo, pues sí está muy ahí, muy instaurado. Y sí me parece gravísimo que todavía, como decías hace un momento, que las nuevas generaciones, bueno, los centennials, todavía sigan este discurso. Yo todavía lo sigo escuchando en la universidad de repente, ¿no? De que es una niña bien y esta sí es material para novia, ¿no? Y esta no es material para novia. Esta nada más es para salir un ratito, para divertirte, para coger, y ya, ¿no? Y algo que he visto también mucho en la consulta, en otras generaciones, y esto pasa mucho en mi generación, con los hombres de mi generación, es que ya cuando, o sea, primero su esposa, sí, maravillosa, y la aman, entonces, ¿qué? Y es ¿no? Esta idealización. Y una vez que es madre, entonces, no, como que no pueden integrar el deseo sexual o el placer sexual o el compartir, ¿no? La vida sexual con esa mujer que ya fue madre. ¿Por qué? Porque entonces les choca así como, ¿no? Hay un choque ahí interno de que no, porque la tengo que respetar, porque a las madres se les respeta, porque a la virgen se le respeta, porque todas estas cosas. Entonces sí tengo vida sexual, pero muy fresita o muy tranquilita, o no le pido mucho porque ya es madre. Y ahí es cuando entonces buscan a otra mujer siguiendo esta idea de que hay mujeres para coger, para disfrutar, para hacer cochinadas, entre comillas, ¿no? Porque no es cochinada, es disfrutar. Pero bueno, hay estas mujeres y mi esposa. Con mi esposa no voy a hacer esas cosas. Tuve una paciente que justamente descubrió la infidelidad de su pareja, y cuando lo confronta, él lo que le responde es justamente eso. Es que con ella puedo hacer cosas que contigo no. Qué fuerte, ¿no? Porque bueno, estamos aquí y juntos para compartirnos, ¿no? Para disfrutarnos. Y si hablamos y si me lo pides, pues ¿por qué no podemos disfrutarlo juntos, ¿no? Y eso le costaba pues muchísimo trabajo a él, porque ya era madre y entonces la esposa y tal, y tenía unas expectativas distintas de su vida sexual con ella, y entonces era más fácil buscarse un amante. Y es que esta cuestión del respeto es lo que más me llama la atención a mí. Porque, o sea, ¿por qué existe esta noción de que una persona merece menos respeto solo por haber tenido sexo, solo por disfrutarlo? Y, o sea, me estoy muriendo de calor. Bueno, todos. Pero, o sea, ¿cómo me explico? Sí, ¿cómo a una mujer o a una persona se le da o se le quita valor
dependiendo de su vida sexual, ¿no? De su historial o de su disfrute o de esta parte, ¿no? Que es, pues sí, se pone como esta carga, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, el sexo está considerado como algo negativo, ¿no? En nuestra sociedad es algo que no debe ser, o sea, que aunque ya no es esta rigidez como en mi época, de que el sexo hasta el matrimonio y tienes relaciones sexuales hasta que te cases, ¿no? Ya se puede ejercer antes la vida sexual, pero de todos modos bajo ciertas reglas y bajo ciertos parámetros, porque si no, entonces ya no es suficientemente permitido, ¿no? Ya tiene este juicio de valor o ya vales menos como persona. Y seguimos en el mismo discurso de que educaban en las escuelas, o bueno, no sé si educaban o educan todavía en las escuelas muy religiosas, de que es tu florecita y entonces si dejas que te arranquen una hojita y luego otra y otra y otra y pues ya te vas a quedar sin nada, ¿no? Me decía otra paciente que a ella le habían enseñado que su virginidad o su sexualidad era como una paleta, ¿no? Y que entonces estaba envueltita y tenía este envoltorio. Y que al primero que le diera su cuerpo y su sexualidad, entonces pues ya le iba a chupar y ya no iba a estar nuevecita. Y luego entonces si otro llegaba y la chupaba y así, ¿no? Entonces imagínate qué le iba a entregar al esposo ya cuando llegara al matrimonio, ¿no? Entonces, pues entre más te chupen, ¿no? La paletita, pues entonces ya menos sirves, ¿no? Ya eres menos valiosa. Y sí, aunque ya no es esta idea tal cual, pero sí, entre más parejas sexuales tienes, menos valiosa, ¿no? Valioso ya iba a decir, no es cierto. Menos valiosa eres, porque los hombres, entre más parejas sexuales tienen, más valiosos son, porque más experimentados son, más saben, más pueden, ¿no? Sí. Y también se entrelaza con este círculo de la violencia, de que hay una victimización muy fuerte cuando alguien vive un abuso o algún tipo de violencia sexual, culpando a la víctima de que fue su responsabilidad por ser una puta. Exacto. Por si ya vestirse te todos, de cierta manera. ¿No? Sí, yo he escuchado eso, así tal cual. Sí, ay, si ya se acostó con todos, pues ay, ¿no? Lo estaba pidiendo, perdón, te interrumpí horrible. No pasa nada. Y pues que justo es pues ¿cómo estabas vestida? Pues es que si ya estabas borracha y ya estabas en este estado alcoholizada con él y ya te la habías dado 3 veces antes, y entonces como que se borra esta noción de que incluso las mujeres que tienen una vida sexual activa, bastante activa o menos activa, merecen y tienen la capacidad de dar consentimiento, aunque ya lo hayan dado antes, ¿no? Y creo que es muy importante hacer énfasis en esta cuestión del respeto y de que pues las personas que nos están escuchando que quizá hayan vivido algo parecido, porque yo de verdad no conozco a una mujer que no haya vivido algún tipo de slut shaming de parte de la sociedad por ejercer de su sexualidad, que sepan que no es su culpa disfrutar, ¿no? Que es su derecho, o sea, incluso hablando de cuestión de derechos sexuales que existen y son una cosa importante reconocida por las Naciones Unidas, que, bueno, pueden no servir en muchos casos como lo hemos visto en los últimos años, pero es algo que debemos saber, que tenemos derecho al placer, ¿no? Sí. Y que ejercer nuestra sexualidad de manera libre es algo que nos hace humanos y nos hace seres dignos de amor y de respeto y de valor. O sea, solamente por ser seres sexuados tenemos este valor, y nada, por más que usemos este sexo, nada nos lo va a quitar, ¿no? Y pues sí creo que es muy importante
pues ir enseñándole a las personas que tenemos cerca, incluso, o sea, yo he tenido conversaciones de esto con muchísimas personas de mi familia, porque me acuerdo una vez que subí una foto en bikini a mi Instagram, ¿no? Entonces así, toda mi familia se movilizó para hablar conmigo, diciéndome que no podía y que qué iba a pensar la gente y que me estaba poniendo ahí para el consumo de todos. Y yo verdaderamente, pensando que vengo de una familia progresiva, entre comillas, decía, ¿cómo me están diciendo esto? Diciéndome, pero entonces nadie te va a querer para lo que tú quieres que te quieran. Ay, no. Y entonces, si es una cuestión de decir, tenemos que hablar de estas cosas y tenemos que defenderlo, incluso cuando lo estamos viendo, ¿no? Claro. O sea, incluso si son tus amigas, tus compañeras o algún familiar que te encuentras constantemente en un diálogo, este tipo de violencias y este tipo de sesgos, de, pues todos los diálogos que ya hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Decirles no. ¿Y por qué no? Sí. Porque si alguien que nos está escuchando o si en ese momento estamos con alguna otra persona o con alguna amiga, genuinamente yo sí creo que poderse posicionar ante este tipo de cosas, que sí es violencia y es una violencia muy sutil, puede ayudar muchísimo a, pues a ir, es como cuando dicen que los hombres rompan el pacto patriarcal, ¿no? Uh-huh. Y que se hablen o sea, se posicionen ante comentarios de este tipo. Yo creo que es lo mismo. Sí, y que se ve en cualquier tipo de ámbito social, de edad, de contexto. Se ve en todos lados. Uh-huh. Y pues ya, no sé. Sí, ¿no? Tenemos que trabajar muchísimo en eso, y a las mamás que nos escuchan, que hagan un trabajo distinto y un acercamiento muy distinto con sus hijas. Creo que eso es súper necesario. Eso yo lo hablo mucho con las mamás de las amiguitas de mi hija. Uh-huh. Y bueno, pues sí, lo empiezan a entender distinto, pero pues sí es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Por eso estamos aquí hablando de estas cosas. Muy bien. Si disfrutaron este episodio tanto como nosotras, les invitamos a suscribirse. Para no perderse futuras conversaciones, síganos en nuestras redes Previene con VIH Intermedia. Ha sido un placer ser sus anfitrionas. Les esperamos en nuestro próximo episodio.